Cada año, millones de personas ven Narcos y terminan sintiendo que comprenden el mundo de los carteles. El glamour, el poder, el peligro, todo ello empaquetado en algo digno de ver, algo que puedes transmitir desde tu sofá mientras ruedan los créditos y suenan los narcocorridos. Pero el programa giraba en torno a hombres. Las mujeres en ella existen para decorar la historia, llorar a los muertos o morir para que la trama de otro avance. El registro documental real de lo que el mundo del cartel hace a las mujeres es algo que la serie nunca llegó a rozar. No las mujeres que literalmente murieron intentando encajar en el papel, no aquellos que dirigían redes de distribución y vieron sus nombres borrados, no los que fueron arrojados de puentes a los 4 años, no los periodistas tiroteados 8 veces frente a sus hijos, no las 3,754 mujeres asesinadas en México en un año. 10 cada día en los mismos territorios que la serie pasó 3 temporadas idealizando. Esto es lo que Narcos no te mostró. Sección 1. La trampa bucona, el glamour que te mata. Narcos te muestra la ropa, los coches, las fiestas, las bellas mujeres tendidas sobre muebles caros en casas del tamaño de pequeños hoteles. La serie hizo que el mundo del cartel pareciera una vida deseable, y lo logró también que millones de personas en todo el mundo la vieron y sintieron algo cercano a la envidia. La realidad tras esa imagen es esta. En el estado de Sinaloa, donde nació y aún opera el cártel más poderoso del mundo, las mujeres mueren intentando encajar. Paulina Ramírez García tenía 25 años cuando entró a una clínica en las afueras de Culiacán. Ella no estaba allí porque estaba enferma. Ella quería un abdomen más pequeño, caderas más anchas y glúteos más grandes, lo que se conoce localmente como el cuerpo buchón. La persona que realizó su procedimiento no era cirujano plástico. Era una médica general con 6 horas de formación en tratamientos estéticos, que operaba desde un edificio blanco y sencillo a pie de carretera, sin letreros ni equipo médico adecuado. El cirujano perforó los órganos internos de Paulina 6 veces. Su colon, sus ovarios y sus intestinos estaban todos dañados. Paulina pasó 3 semanas hospitalizada con respirador antes de fallecer el 9 de marzo de 2022. La doctora fue arrestada por asesinato, salió bajo fianza y sus cargos fueron reducidos a homicidio involuntario. La abuela de Paulina, Dolores García, de 72 años, guarda fotos de su nieta dispuestas alrededor de una vela en un altar dentro de su casa de una planta en El Dorado, a 1 hora de Culiacán. Una cirujana plástica certificada llamada Rafaela Martínez Terrazas, quien ha trabajado en Culiacán casi 2 décadas, describió la muerte de Paulina como la punta del iceberg. Ella dijo a This World News que atiende regularmente a mujeres con infecciones y complicaciones de clínicas ilegales en todo Sinaloa. El gobierno no registra las muertes por cirugías plásticas ilegales. La clínica donde murió Paulina no figuraba en ninguna lista oficial. Era uno de cientos. La palabra buchona se ha usado en Sinaloa por décadas. Originalmente se refería a las novias y esposas de narcotraficantes. Proviene de buche, la parte del cuerpo del ave donde almacena comida antes de digerirla, lo que hace que el ave parezca hinchada y agrandada. Aplicado a mujeres en la narcocultura, describe un ideal físico específico: busto grande, glúteos grandes, cintura dramáticamente estrecha, cabello largo y oscuro, maquillaje cargado, ropa de diseñador y evidencia visible de cirugía. La cuestión no es parecer natural. Mostrar que te has operado indica que alguien pudo pagarlo y, en Sinaloa, eso significa una conexión con el mundo del narco. La buchona más visible del mundo es Emma Coronela Ispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Se casó con El Chapo en 2007 cuando ella tenía 17 y él 50 y tantos. Ella asistió a todo su juicio de 2018-2019 en Nueva York sin inmutarse. Apareció en Cartel Crew de VH1,
bebiendo champán en yates. Ella lanzó una línea de ropa. Fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles en febrero de 2021. Se declaró culpable de narcotráfico y lavado de dinero. Cumplió 36 meses y fue liberada en 2023. A lo largo de todo ello, tuvo millones de seguidores en redes sociales y se convirtió en la mujer del cártel más famosa del planeta. Un modelo a seguir para las jóvenes del norte de México como ninguna figura pública legítima había logrado ser. Un video de TikTok bajo el hashtag Buchona tuvo un tosta. 1 millón de visitas cuando los periodistas lo contaron. Mostraba una foto de Emma Coronel con una corona de oro y las palabras: "Mi sueño es ser como ella". El psicólogo social Isaac Tomás Guevara Martínez, quien estudia la violencia en Sinaloa, dijo a periodistas que muchas mujeres sinaloenses sueñan con casarse con narcotraficantes por su deseo de una vida lujosa, y que Emma Coronel es su modelo a seguir. María Teresa Guerra, abogada que ha dedicado décadas a casos de derechos de la mujer en Sinaloa, describió la cultura claramente. La narcocultura ha creado la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres, y esa idea aumenta directamente la violencia contra ellas, ya sea por parte de un amante narco, sus enemigos o cualquiera que decida que un vínculo con un cártel convierte a una mujer en blanco fácil. Los datos son claros. En Sinaloa, se asesina al doble de mujeres con armas de fuego que en cualquier otro estado de México. No el doble de homicidios per cápita, el doble de muertes por armas. Cuando una mujer es asesinada en Sinaloa con vínculos al narco, las autoridades suelen tratar su muerte como consecuencia de sus propias decisiones. Guerra lo describió directamente. La policía usó esa conexión para justificar el asesinato sin investigarlo. La palabra construida para describir un estilo de vida aspiracional se vuelve, tras la muerte de una mujer, la razón por la que el Estado decide que su muerte no merece ser resuelta. Una joven identificada solo como Carmen, en un reportaje de Vice World News, describió su situación directamente. Un padrino narco la presionaba para operarse. Hasta ahora lo había evitado. Dijo que no había dejado de tenerle miedo, que cuando se veían hablaban del cartel y eso la asustaba, y que quizá él no quisiera hacerle daño, pero podría hacerla desaparecer, lo pretendiera o no. Esa frase transmite más sobre la realidad de la vida buchona que cualquier cosa que Narcos haya mostrado en pantalla. La siguiente sección pasa de lo que ellas persiguen a lo que les ocurre a las mujeres que nacieron dentro del mundo del cartel. Aquellos que no eligieron la vida que les tocó, y lo que esa vida les hace. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. La siguiente sección pasa a las mujeres que intentaron tomar el poder dentro de estas organizaciones para sí mismas. Lo que realmente lograron, qué les sucedió al hacerlo, y por qué la serie nunca encontró la forma de contar esas historias con precisión. Sección 2. Las mujeres mueren literalmente por el cuerpo narco. Paulina Ramírez García creció en El Dorado, una pequeña ciudad a 1 hora de Culiacán. Tenía 25 años en febrero de 2022. Ella acudió a una clínica en las afueras de Culiacán para lo que describieron como una mini liposucción, un procedimiento para extraer grasa del abdomen e inyectarla en caderas y glúteos. La clínica no tenía letrero afuera. Era un sencillo edificio blanco al borde de la carretera. Nada en el lugar parecía una instalación médica. La persona que realizó el procedimiento no era cirujano plástico. Era una médica general con 6 horas de formación en tratamientos estéticos. Durante la operación, perforó los órganos internos de Paulina 6 veces. Su colon, ovarios e intestinos estaban todos dañados. Paulina pasó 22 días en el hospital, mayormente conectada a un respirador. La piel de su abdomen se pudrió por completo. Periodistas de Vice World News vieron fotos que lo confirman. Falleció el 9 de marzo de 2022. La mujer que realizó la cirugía fue arrestada por cargos de homicidio.
Ella nunca visitó a Paulina durante esos 22 días en el hospital. Sus cargos fueron luego reducidos a homicidio involuntario y fue liberada bajo fianza a la espera de juicio. La abuela de Paulina, Dolores García, de 72 años, mantiene una vela encendida frente a las fotos de su nieta en casa. Paulina no es el único caso. Ese mismo año, una mujer de 29 años llamada Magnolia Camacho murió en México tras someterse a más de 30 cirugías en 6 meses después de una banda gástrica. France 24 documentó esto junto al caso de Paulina al informar sobre la industria de cirugías ilegales en Sinaloa. Dr. Rafaela Martínez Terrazas, cirujana plástica certificada que ha trabajado en Culiacán cerca de 2 décadas, dijo a periodistas de Vice World News que la muerte de Paulina era la punta del iceberg. Ella dijo que atiende regularmente a mujeres que llegan a su clínica con heridas infectadas y complicaciones por procedimientos realizados en centros ilegales. Ella dijo que no hay forma de saber cuántas mujeres han muerto así, porque el gobierno mexicano no lleva un registro oficial de muertes por complicaciones de cirugía estética ilegal. Para entender por qué las mujeres se someten a esto, hay que entender la economía detrás de ello. Un procedimiento adecuado de liposucción y transferencia de grasa en una clínica legítima en Culiacán cuesta alrededor de $6.50, según el doctor Martínez Terrazas. Eso está mucho más allá de lo que la mayoría de las mujeres en Sinaloa pueden costear. Algunos logran que un narco pague el procedimiento. Algunas usan un sistema llamado Condina, un acuerdo de ahorro grupal donde mujeres juntan dinero mensualmente y se turnan para recibir cirugía, dirigido específicamente a clínicas más baratas y sin licencia. La BBC informó sobre este sistema justo después de entrevistar a mujeres en Culiacán. Un hombre que habló con la BBC, identificado solo como Pedro porque no quiso dar su nombre, describió cómo funciona el acuerdo desde el lado de los narcos. Dijo que se mueve en círculos del narcotráfico en Sinaloa y se describió como entrenador personal. Pagó cirugías plásticas a 2 mujeres. Explicó que para los narcos, tener a una mujer hermosa a su lado es como un prototipo, algo que todo narco desea. Él dijo que los hombres compiten entre sí por las mujeres. Describió a las esposas como mujeres que se quedan en casa criando hijos, mientras que las otras mujeres que tiene un narco son más como trofeos. Dijo que los hombres se mueven por lujuria y que las cirugías atienden directamente a eso. El doctor Martínez Terrazas confirmó lo que Pedro describió. Un hombre había enviado a unas 30 mujeres a su clínica para cirugía, pagando en efectivo. Ella dijo que el dinero obviamente provenía del narcotráfico. Dijo que antes pensaba que estaba mal y ahora piensa menos en ello, porque toda la economía de Sinaloa, hospitales, restaurantes, bares, funciona con dinero del cártel. Cuando un narco paga la cirugía de una mujer, dijo Martínez a los periodistas, ella siempre la aparta en privado y le pregunta si está cómoda con lo que va a suceder. A veces le dicen, lo que él quiera. Ella les dice a esas mujeres que el hombre eventualmente se irá, pero su cuerpo será suyo por el resto de sus vidas. Una mujer identificada solo como Gabriela, en un reportaje de la BBC, empresaria de 38 años y madre soltera en Sinaloa, describió cómo son realmente las relaciones con los narcos desde adentro. Ella dijo que es muy normal que un hombre en ese mundo tenga 3 o 4 mujeres además de su esposa. Ella dijo que las mujeres lo toleran porque reciben apoyo financiero. Lo describió con sencillez, ojos que no ven, un corazón que no siente. Otra joven, identificada como Carmen en el mismo informe de la BBC, tenía un padrino narco presionándola para operarse. Hasta ahora lo había evitado. Ella dijo a los periodistas que no había dejado de temerle. Cuando se conocieron, dijo ella, se habló de la mafia, de negocios, y eso la asustó. Dijo que intentó olvidar lo que oyó y vio por qué saber cosas podía causar problemas. Ella dijo que quizá él no quisiera hacerle daño, pero podía hacerla desaparecer, tuviera o no la intención. Esa última parte es lo que distingue esto de una historia común sobre estándares de belleza. Carmen no estaba describiendo una relación difícil.
Ella describía una situación donde irse o negarse podría hacerla desaparecer. María Teresa Guerra, abogada que ha dedicado décadas a casos de derechos de la mujer en Sinaloa, declaró a periodistas que la narcocultura ha creado la idea de que las mujeres son propiedad de los hombres. Ella dijo que esto aumenta la violencia contra las mujeres desde todos los frentes, de un amante que se siente traicionado, de enemigos del cártel que atacan a mujeres para enviar mensajes, y de un sistema legal que trata los vínculos narco de una mujer como razón para que su muerte merezca menos investigación. Tras la muerte de Paulina, la Agencia de Salud de Sinaloa clausuró 24 clínicas irregulares en una sola ronda de inspección. En ese momento, 233 clínicas se habían registrado ante la agencia, y el registro apenas comenzaba a ser obligatorio. El número real de clínicas operativas nunca se determinó, porque los más propensos a matar a alguien son los que nunca se registran ante nadie y operan sin dejar rastro alguno. El gobierno de México no contabiliza cuántas mujeres mueren por cirugías plásticas ilegales. La muerte de Paulina Ramírez García está documentada. No se conoce el número total de mujeres que murieron igual. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. La historia de lo que le pasó a Paulina solo abarca a mujeres que perseguían el mundo narco desde afuera. Lo que les pasó a las mujeres que ya estaban dentro, casadas con miembros del cártel o nacidas en familias del cártel, es otra historia. Y comienza con una mujer cuyo destino narcos llevó a la pantalla y aún así logró subestimar. Sección 3. La verdadera historia de Guadalupe Leija Serrano. Lo que Narcos omitió. Narcos. México puso a Guadalupe Leija Serrano en pantalla. La actriz Viviana Serna la interpretó durante 2 temporadas. El programa mostró su asesinato. Mostraba a su esposo Héctor Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, recibiendo la noticia. El público entendió que era brutal. Luego el episodio continuó. Lo que el programa no hizo fue ceñirse a lo que realmente le sucedió, o explicar lo que su historia revela sobre la posición que cada mujer en ese mundo ocupa en realidad. Esto es lo que está documentado. Héctor Palma Salazar fue un líder fundador del cártel de Sinaloa junto a Joaquín El Chapo Guzmán. Nació en Mocorito, Sinaloa, en 1960. Y comenzó como ladrón de autos antes de abrirse paso en el cártel de Guadalajara bajo Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre conocido como el padrino del narcotráfico mexicano. Palma finalmente rompió con la organización de Félix Gallardo y creó su propia operación en Sinaloa. Era una figura seria del cártel, con enemigos serios. En 1978, Palma fue arrestado en Arizona por narcotráfico y sentenciado a 8 años. Prisión de Estados Unidos. Cumplió esa condena y fue liberado. Al salir, descubrió que su esposa, Guadalupe, se había ido con otro hombre y se había llevado a sus 2 hijos. El hombre con quien se fue era Rafael Enrique Clavel Moreno, un narcotraficante venezolano. Clavel tenía un vínculo personal con Palma. Había sido novio de la hermana de este, Minerva. Era encantador, apuesto, y ya estaba inmerso en el mismo mundo criminal. Guadalupe se fue con él. Lo que Guadalupe no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Clavel no era un hombre que ella hubiera encontrado. Él era un arma que habían apuntado hacia su esposo. Clavel trabajaba bajo las órdenes de Félix Gallardo para ajustar cuentas con Palma. El método que eligió Félix Gallardo fue Guadalupe. Clavel convenció a Guadalupe de retirar $7 millones de una cuenta bancaria perteneciente a Palma. Entonces la mató. Él la decapitó. Empaquetó su cabeza cercenada y la envió a su esposo. Él filmó los asesinatos de sus hijos, Jesús, de 5 años, y Natalie, de 4, e incluyó la cinta en el mismo paquete. Llevaron a los niños a Venezuela y los arrojaron desde un puente llamado Puente de la Concordia, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, Táchira.
a unos 40 kilómetros de la frontera con Colombia. Esa es la verdadera historia de Guadalupe Leija Serrano. Ella no participaba en la política de los cárteles. Ella carecía de poder en la organización. Estaba casada con un hombre que sí lo hizo, y ese matrimonio la convirtió en un blanco útil. El cártel no fue por ella debido a algo que hubiera hecho. Vino por ella porque herirla era la forma más eficiente de enviar un mensaje a su esposo. Su valor, en ese cálculo, estaba determinado enteramente por de quién era esposa. Este es el mecanismo que el programa suavizó. Narcos retrató la violencia, pero fue más allá. La verdadera historia está ahí y exige que mires lo que significa. Las mujeres vinculadas a figuras del cartel por matrimonio, por sangre, por geografía, no están protegidas por esas conexiones. Ellos están amenazados por ellos. La conexión no es un escudo, es una diana pintada en ellos por las decisiones de alguien más. Clavel fue finalmente capturado. Fue asesinado en prisión, ejecutado por un recluso bajo órdenes de Palma. Palma, por su parte, fue arrestado el 23 de junio de 1995, cuando su jet privado se estrelló camino a una boda. Fue extraditado a Estados Unidos, cumplió su condena. Fue liberado en junio de 2016, deportado a México y actualmente está encarcelado en el penal del Altiplano, cerca de la Ciudad de México, por cargos relacionados con el asesinato de 2 policías de Nayarit en 1995. La historia de lo que le pasó a Guadalupe no es un caso aislado de crueldad extrema. Es un ejemplo documentado de cómo funcionan las mujeres dentro de la economía del cártel. Son activos mientras viven, símbolos de estatus, conductos de dinero, fuentes de inteligencia y anclajes emocionales para hombres que necesitan mantener la apariencia de una vida normal. Y cuando los hombres a su alrededor crean enemigos, las mujeres se convierten en el punto de ataque más accesible. Esto está documentado no solo en el caso de Guadalupe, sino en toda la historia de la guerra contra el narcotráfico en México. El artículo de Wikipedia sobre las mujeres en la guerra contra el narcotráfico en México, basado en investigadores académicos y periodistas de investigación, afirma directamente que las mujeres han sido asesinadas por ser abuelas, madres, esposas, hijas, sobrinas, hermanas, primas, compañeras de trabajo o amigas de personas objetivo de asesinato. La relación no tiene que ser estrecha, basta con estar conectados. María Teresa Guerra, la abogada sinaloense citada en la sección anterior, lo describió así en entrevistas con periodistas. Los narcos envían un mensaje de que las mujeres les pertenecen. Esa propiedad es lo que mata a las mujeres, no solo por amantes que se vuelven violentos, sino por enemigos que saben que la forma más rápida de dañar a un hombre es a través de sus seres queridos. Los hijos de Guadalupe tenían 5 y 4 años. Fueron arrojados desde un puente a un río en Venezuela. Se hizo una grabación y se envió por correo a su padre. Narcos mostró a su audiencia el mundo del cartel por varias temporadas. Convirtió en personajes a los hombres que la construyeron, la desarmaron y la volvieron a montar. Guadalupe Leija Serrano apareció brevemente. Murió en pantalla y sirvió como recurso narrativo para impulsar la historia de su esposo. Eso en sí mismo es lo más preciso que la serie haya hecho, no porque retratara la violencia correctamente, sino porque la trató igual que el cártel, como un personaje secundario en la historia de otro, cuya muerte solo importaba por lo que significaba para los hombres a su alrededor. La siguiente sección aborda a las mujeres que intentaron tomar el poder dentro de estas organizaciones, lo que lograron, qué les sucedió al hacerlo, y por qué la serie nunca encontró la manera de contar esas historias con precisión. Sección 4. Las mujeres que realmente mandaban. Cuando el Chapo fue condenado en un tribunal federal de Brooklyn en febrero de 2019 y sentenciado a cadena perpetua, su acusación incluía 8 nombres. 7 eran hombres. 1 era una mujer. Su nombre era Guadalupe Fernández Valencia. Casi nadie había oído hablar de ella.
Esa brecha entre el poder que realmente ejercía y lo desconocida que permanecía dice más sobre cómo funciona el mundo del cartel para las mujeres que cualquier programa de televisión. Guadalupe Fernández Valencia nació en el estado de Michoacán, México. Ella emigró a California de joven y empezó a vender drogas en la calle en los años 90 tras quedar embarazada. Cuando le contó a un juez federal en Chicago sobre su pasado en 2019, rompió a llorar. Dijo que tenía 5 hijos y que su marido no le servía para nada. Dijo que empezó en fábricas y terminó en las drogas. Fue condenada por narcotráfico en California en 1998 y cumplió una pena de 10 años antes de ser deportada a México en 2007. De vuelta en México, ella intentó dejarlo, pero su hermano Manuel, quien trabajaba para el cártel de Sinaloa, fue arrestado en noviembre de 2010. Poco después, alguien fue a verla, descrito en documentos judiciales solo como individuo B, probablemente uno de los hijos de El Chapo o un enviado, y le dijo que no estaba a salvo. Se mudó a Culiacán a mediados de 2012. Los documentos judiciales señalan que no está claro si su decisión de volver a traficar fue realmente una elección o una instrucción que no pudo rechazar. Desde ese punto, ella ascendió. Ella comenzó a traficar cocaína, marihuana y metanfetamina para el cártel de Sinaloa. Sus contactos establecidos en Estados Unidos, forjados durante sus años operando en California, la hacían útil de una forma que la mayoría de los miembros del cártel no eran. Finalmente, ella reportaba directamente a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias Alfredillo, uno de los hijos de El Chapo. Los fiscales estadounidenses la describieron en documentos judiciales como lugarteniente de Alfredillo. Dijeron que ella trabajó con él en todo el proceso de distribución de drogas de principio a fin. Entre 2009 y 2014, ella introdujo grandes cantidades de droga en Estados Unidos y blanqueó las ganancias de vuelta a México. ABC7, Chicago, informó que las fuerzas del orden de Estados Unidos la describieron como la directora financiera del cártel de Sinaloa durante la época de El Chapo en la cima. Ella era una de sus ayudantes más confiables. Ella fue la única mujer en la acusación que lo envió a prisión de por vida. Fue arrestada en Culiacán en febrero de 2016, un mes después de la captura final de El Chapo. Fue extraditada a los Estados Unidos en noviembre de 2017. En junio de 2019, se declaró culpable en Chicago de conspiración para el narcotráfico y lavado de dinero. En agosto de 2021, fue sentenciada a 10 años en prisión federal. Debido al tiempo ya cumplido tanto en México como en Estados Unidos, además del reconocimiento de lo que los fiscales llamaron cooperación sustancial con E.U. Según los investigadores, le quedaban unos 3 años de condena al ser sentenciada. La jueza, Sharon Johnson Coleman, dijo que la cooperación conllevó un grave riesgo para la propia vida de Fernández Valencia y la de sus hijos. Los detalles de lo que dijo a los investigadores fueron sellados y ocultados al público. La abogada penalista Bonnie Clapper, quien ha representado a múltiples narcotraficantes de alto perfil, describió así la reducción de pena en declaraciones a periodistas. La enorme reducción fue un reconocimiento de que Fernández Valencia se puso a sí misma y a su familia en gran riesgo al brindar asistencia sustancial contra el hombre que algunos consideraban el traficante más violento del mundo. Nada de esto ocupó grandes titulares. Narcos, la serie que convirtió el mundo de El Chapo en entretenimiento global, nunca tocó su historia. La cobertura mediática del juicio de El Chapo se centró casi por completo en Emma Coronel, su joven, operada y fotogénica esposa, que permanecía en la sala con trajes a medida y sin decir nada. Coronel se convirtió en el rostro de las mujeres del cártel ante el mundo. Fernández Valencia, quien pasó más de 3 décadas en el narcotráfico y fue la operadora de mayor rango en la organización, apareció en contadas noticias y luego fue mayormente olvidada. La periodista de investigación Débora Bonello,
quien informó extensamente sobre Fernández Valencia para Vice World News, describió la brecha con precisión. La razón por la que Fernández Valencia casi no tuvo perfil público no fue porque su papel fuera menor. Fue porque ella no encajaba en la imagen. Tenía 60 y tantos años. Ella no era glamurosa. Ella no se parecía al ideal buchona que los medios y la industria del entretenimiento habían decidido que era la imagen de una mujer de cártel. Ella no llamó la atención. Llevaba pantalones negros y una camisa de leopardo cuando fue arrestada, escoltada por una calle tranquila por 2 agentes, y subió con calma a un vehículo policial. Sin dramas, ninguna imagen fue noticia mundial. El arresto de Emma Coronel en el aeropuerto de Dulles en 2021 generó miles de noticias en todo el mundo. La detención de Fernández Valencia en 2016 no generó casi nada. La serie Narcos convirtió a El Chapo en leyenda, pero ignoró a la mujer de 60 años que dirigió su red de distribución y ayudó a encarcelarlo. Guión bajo, comilla, guión bajo, 3, guión bajo, guión bajo. La serie tampoco tenía historia para las mujeres que fueron más allá, que se volvieron asesinas, que comandaron sus propios escuadrones y que murieron en tiroteos policiales antes de cumplir los 22. Esa parte del mundo del cartel también existía y está documentada por completo. Sección 5. Sicarias, la mujer asesina. Realidad. Narcos no tiene sicarias. Las mujeres en la serie son esposas, amantes, informantes o bajas. Ninguno de ellos es asesino. Ninguno dirige escuadrones de la muerte. Ninguno de ellos muere en un tiroteo con el ejército mexicano a los 21 años. El verdadero mundo del cártel produjo exactamente eso. María Guadalupe López Esquivel nació en Buenavista, Michoacán, y creció en el pueblo de Tepalcatepec. Según todos los registros, fue una buena estudiante en su juventud. Le gustaba la serie La Reina del Sur, un programa en español sobre una jefa del narcotráfico. En 2017, cuando tenía unos 18 años, se mudó al municipio de Aguililla y se unió al cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, tras iniciar una relación con un hombre llamado Miguel Fernández, conocido dentro del cártel como el M2, quien era el jefe de plaza del CJNG para la región de Tierra Caliente en Michoacán. En 2 años, ella misma era jefa de plaza. El 14 de octubre de 2019, López Esquivel coordinó directamente una emboscada a un convoy de la Policía Estatal de Michoacán en Aguililla. 13 oficiales murieron, 9 más resultaron heridos. Grabaciones de audio obtenidas por autoridades mexicanas tras el ataque captaron la voz de el M2, dando órdenes a López Esquivel y la suya confirmando que la misión se cumpliría según lo instruido. Documentos hallados en vehículos del cártel incautados tras la emboscada confirmaron que ella era responsable de pagar los sueldos de los vigilantes, conocidos como halcones, que trabajaban para su célula del CJNG. También se confirmó que era una sicaria involucrada en extorsiones y secuestros en toda la región. Llevaba un tatuaje de Catrina en el muslo, la figura esquelética femenina asociada al Día de Muertos de México, de donde provenía su alias. 3 meses después de la emboscada de octubre, el 10 de enero de 2020, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Michoacán se movilizaron hacia su ubicación en La Bocanada, una comunidad en el municipio de Tepalcatepec. Hubo un tiroteo. López Esquivel recibió un disparo en el cuello. Imágenes grabadas por el ejército la mostraron en el suelo, cubierta de sangre, luchando por respirar. Un soldado se arrodilló junto a ella. Las imágenes captaron al soldado diciéndole que se calmara, que el helicóptero venía y que ella iba a estar bien. Fue trasladada en helicóptero. Murió desangrada antes de llegar al hospital. Tenía 21 años. Una fotografía de su tatuaje de Catrina en el muslo tomada en la morgue sirvió para confirmar oficialmente su identidad.
6 hombres armados fueron capturados en la misma operación. López Esquivel se hizo jefe de plaza por sus vínculos con un hombre poderoso. Ella ascendió gracias a esa relación. Cuando ella murió, murió en un tiroteo, sola en el suelo, mientras el hombre que le daba órdenes, el M2, fue supuestamente arrestado por separado durante la misma redada, pero sobrevivió. El caso de Melissa Margarita Calderón Ojeda, alias La China, muestra cómo es realmente una década en el cártel para una mujer que forjó su carrera sin morir joven. Calderón Ojeda nació el 12 de agosto de 1984. Comenzó su carrera criminal con el cártel de Sinaloa en 2005, a sus 20 años. Su primer novio, Eric Dávalos von Borstel, la introdujo en el negocio. Durante la década siguiente, ascendió de sicaria común a líder de las Fuerzas Especiales de los Dámaso, el brazo ejecutor de una facción del cártel de Sinaloa dirigida por Dámaso López Núñez, figura que ayudó a El Chapo a escapar de prisión. Ella dirigía un grupo que, según las autoridades, tenía unos 300 miembros. Se le vinculó con más de 150 asesinatos. El ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, Mike Vigil, dijo al San Antonio Express News que ella demostró su disposición a matar personas. Luego, el cártel le despojó de su rango. Un hombre llamado El Grande salió de prisión y recibió su puesto. El Grande también mató a su novio Von Borstel por hablar demasiado. En respuesta, Calderón Ojeda formó su propia organización disidente con un nuevo socio, un hombre llamado El Chino. Su grupo usaba motocicletas rojas y controlaba territorio en La Paz, Baja California Sur. Libraron una guerra brutal contra sus antiguos aliados de Sinaloa por rutas de tráfico, contribuyendo a más de 133 muertes en la península de Baja California entre julio de 2014 y su arresto en septiembre de 2015, incluyendo 22 muertes solo en agosto de 2015, según el Semanario de Investigación Z de Tijuana. Su método de operación documentado incluía usar asociadas para atraer objetivos. Un caso documentado describió cómo su asociada Gabriela Hulsar López, alias La Gaby, fingió ser una mujer ebria tambaleándose en la calle para que un objetivo detuviera su auto. Entonces, una segunda mujer se acercó y le disparó 2 veces. ¿Él murió? El fin de la China llegó porque el Chino, su propio segundo al mando y novio, la delató. Fue arrestado en junio de 2015. Llevó a las autoridades a fosas clandestinas con 4 a 6 cuerpos enterrados bajo sus órdenes en La Paz, y entregó a los investigadores una lista de policías, soldados y funcionarios en su nómina. El 20 de septiembre de 2015, fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Cabo San Lucas mientras intentaba abordar un vuelo a Culiacán. No se efectuaron disparos. Su identidad fue confirmada por huellas, fichas policiales y tatuajes. En 2024, fue sentenciada a 20 años de prisión por homicidio calificado. Ella permanece encarcelada. International Crisis Group, que realizó entrevistas directas de campo con mujeres activas y exmiembros de 4 cárteles en 2022, documentó por qué mujeres como López Esquivel y Calderón Ojeda fueron eficaces en estos roles. Varias mujeres contaron a los investigadores que ser criadas para pasar inadvertidas, producto de cómo se socializa a las mujeres en muchas partes de México, facilitaba no llamar la atención. La gente baja la guardia ante las mujeres. Hombres que jamás dejarían acercarse a un asesino permitirían que una mujer lo hiciera. La expectativa de género de que las mujeres no son asesinas fue, en la práctica, su ventaja operativa. Ambas mujeres ascendieron mediante relaciones con hombres. Ambos vieron cómo esas relaciones se usaban en su contra. Una lo perdió todo cuando su jefe le quitó el rango y mató a su novio.
La otra fue traicionada por su propia pareja. López Esquivel murió a los 21. Calderón Ojeda pasará 20 años en prisión. El programa no dejó espacio para ninguno de los dos. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Mientras estas mujeres empuñaban armas y dirigían escuadrones de sicarios, la mujer de cártel más famosa del mundo estaba sentada en un tribunal de Nueva York, vestida de diseñador y sin decir nada. Su historia está documentada al completo, y es más compleja de lo que la serie sugirió jamás. Sección 6. Emma Coronel, la esposa de narco más documentada del mundo, y lo que su caso realmente demuestra. Emma Coronel Aispuro nació el 2 de julio de 1989, cerca de San Francisco, California. Creció en un rancho llamado La Angostura, en la remota Sierra de Canelas, estado de Durango. El rancho no tenía agua corriente ni electricidad. En un documental de 2025 en Oxygen titulado Casada con el Chapo, Emma Coronel habla. Ella dijo que tampoco tenían televisión, por lo que afirma que no sabía quién era Joaquín El Chapo Guzmán cuando lo conoció en 2007. Tenía 17 años en aquel entonces. Tenía 50 años. Era un fugitivo que había estado huyendo desde que escapó de una prisión mexicana en 2001 Mita. Asistió a un certamen de belleza local vinculado al Festival del Café y la Guayaba en Canelas. Su padre, Inés Coronel Barreras, había organizado que miembros del cártel de Sinaloa asistieran al evento. El Chapo la vio y, según múltiples relatos documentados, dijo a quienes le rodeaban que ella sería su esposa. Se casaron el 2 de julio de 2007, su 18º cumpleaños, en una ceremonia simbólica en el rancho de su familia. No hubo unión civil. Había bandas musicales, guardias con uniformes militares y armas automáticas, y 3 días de celebraciones por todo Canelas. Su padre fue uno de los socios más cercanos de El Chapo, y fue arrestado por cargos de narcotráfico en 2013. 2 de sus hermanos fueron arrestados entre 2013 y 2015 por cargos relacionados. Su tío, Ignacio Nacho Coronel, fue pionero en el tráfico de metanfetamina para el cártel de Sinaloa, quien fue abatido por Fuerzas Armadas Mexicanas en Jalisco en 2010. Emma Coronel no se casó con el mundo del cartel. Ella nació en él. Lo que la serie Narcos y los medios en general hicieron de ella fue algo más simple y halagador. Una esposa hermosa, leal y silenciosa. Ella asistió a todo el juicio de El Chapo en Brooklyn en 2018 y 2019, casi a diario durante 3 meses, bien vestida, serena, a veces con sus hijas gemelas a su lado. Ella no se inmutó ante los testimonios que describían los asesinatos, las infidelidades o las décadas de tráfico de su marido. Le lanzó besos desde el otro lado de la sala. La prensa lo trató como devoción. La DEA tenía agentes dentro del cártel de Sinaloa que observaban lo que ella realmente hacía, que era llevar mensajes de El Chapo a socios del cártel mientras él estaba tras las rejas, y dar órdenes tras su arresto en 2014. Según Estados Unidos, según documentos judiciales del Departamento de Justicia, desde 2011 hasta al menos el 19 de enero de 2017, Coronel fue coconspiradora del cártel de Sinaloa. Tras la captura de El Chapo por las autoridades mexicanas en febrero de 2014, ella participó directamente en la planificación de su fuga de la prisión de máxima seguridad del Altiplano, ocurrida el 11 de julio de 2015. Ella realizó reuniones de planificación con sus cómplices. Ella coordinó el movimiento de dinero del narcotráfico para financiar la operación de fuga. Ella ayudó a comprar propiedades cerca de la prisión. Ella introdujo un reloj GPS disfrazado de comida, lo que permitió a quienes cavaban el túnel localizar la celda exacta de El Chapo.
El túnel recorría cerca de 1 milla desde esa propiedad cercana bajo el suelo de la prisión hasta justo debajo de su ducha. Ella también ayudó a planear un segundo intento de fuga tras su recaptura, el cual fue abortado cuando fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017. Ella cruzaba libremente hacia y desde los Estados Unidos durante todo esto. Apareció en el reality show de VH1 Cartel Crew, donde se sentaba en barcos y hablaba de construir una marca a partir del legado criminal de su esposo. Ella lanzó una línea de ropa llamada El Chapo Guzmán JG LLC con otra de las hijas de El Chapo. Ella tenía millones de seguidores en redes sociales. Nadie la arrestó. El 22 de febrero de 2021, llegó al Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia y fue puesta bajo custodia. La orden de arresto del FBI citó pruebas de que ella transportaba mensajes de El Chapo a socios del cártel, su papel en la fuga de 2015 y su implicación en su segundo plan de escape. Fue acusada de conspiración para distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, conspiración para lavado de dinero y violación de la ley de designación de cabecillas extranjeros del narcotráfico. El 10 de junio de 2021, se declaró culpable de los 3 cargos en un tribunal federal de Washington. Ella confiscó $1.499.970 al gobierno. El 30 de noviembre de 2021, el juez Rudolf Contreras la condenó a 36 meses de prisión, seguidos de 4 años de libertad supervisada. Los fiscales habían pedido 4 años. El juez reconoció que era una adolescente cuando se casó con El Chapo, y señaló que su papel real era una pequeña parte de una organización mucho mayor. La propia declaración de la fiscalía la describió como un engranaje en una rueda muy grande, no como una líder o gerente. Fue puesta en libertad bajo custodia federal en septiembre de 2023 tras cumplir menos de 2 años. Ella tiene doble nacionalidad estadounidense-mexicana y no puede ser deportada. Ahora vive en los Estados Unidos. En el documental Oxygen de 2025, dijo que vive el día a día, centrada en nuevos proyectos y el modelaje. Desfiló en la Semana de la Moda de Milán, y que sus padres ayudan a mantener a sus hijas gemelas. Dijo que su matrimonio ahora solo le provoca tristeza. Dijo que aceptaba su culpa y está bien con eso. Lo que su caso demuestra en realidad es esto. Creció rodeada de hombres de cártel, fue blanco de uno de los capos más poderosos de la historia a los 17 años, se casó con él a los 18, pasó más de una década operando como enlace y coordinadora logística de una organización criminal que envió cientos de toneladas de droga a Estados Unidos, ayudó a escapar a su marido de una prisión de máxima seguridad, escuchó con calma un juicio donde sus crímenes fueron expuestos por completo, apareció en un programa de telerrealidad mientras estaba bajo investigación federal y cumplió 22 meses de prisión por todo ello. La serie Narcos hizo que el mundo del cartel pareciera un lugar donde alguien astuto podría desenvolverse y sobrevivir. Emma Coronel es de las pocas mujeres vinculadas a ese mundo que realmente lo hizo. Y el precio que pagó fue casi todo. Osamar, cita 5. La siguiente sección aborda esa parte del mundo de los cárteles que ningún programa de televisión ha documentado jamás. El tráfico a escala industrial de mujeres sin relación alguna con los cárteles, sin elección en el asunto y sin salida. Sección 7. La red de tráfico sexual que Narcos nunca muestra. Narcos es una serie sobre el tráfico de drogas. Casi no menciona el otro negocio que creció junto al narcotráfico, financiado por las mismas organizaciones, operado por las mismas redes y usando la misma violencia. Ese negocio es la trata de mujeres, y su escala documentada en México es algo que la televisión nunca se ha acercado a mostrar. La trata de personas es la tercera actividad ilegal más grande en México, detrás del tráfico de armas y el narcotráfico. Santiago Nieto, ex jefe de inteligencia financiera de México, declaró públicamente que muchos de los cárteles más poderosos del país diversificaron su tráfico cuando sus operaciones principales de drogas fueron presionadas.
La lógica fue explicada claramente por Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, en una entrevista con la revista Time. Las drogas solo se venden una vez, pero a las mujeres se les vende una y otra vez. Ulloa dijo que el crimen organizado participa en cerca del 70% de los casos de trata sexual en México. Los cárteles que aparecen en Narcos, el de Guadalajara, el de Sinaloa, el del Golfo y los Zetas, son participantes documentados de esta industria. Una madre soltera salvadoreña viajaba en tren por el estado de Veracruz en 2009, esperando llegar a Estados Unidos para mantener a sus hijos. Unos hombres extraños entregaron a su grupo de migrantes a sicarios del cártel Z. La llevaron a una casa. Durante sus 3 meses de cautiverio, decenas de mujeres pasaron por el mismo lugar. Los miembros de Z inspeccionaron a las recién llegadas. Algunas fueron violadas dentro de la casa, a otros los llevaron a habitaciones de hotel y regresaron llorando y magullados. Una noche a principios de 2009, un pistolero dejó ir a la salvadoreña, junto a una guatemalteca cuyo tío la había cambiado a los Zetas por su propia libertad. La madre salvadoreña testificó sobre lo ocurrido ante legisladores mexicanos que impulsaban nuevas leyes contra la trata de personas. Este caso fue documentado por el Washington Post en 2011. En el mismo reportaje, la revista Time documentó el testimonio dado a la diputada mexicana Rosy Orozco por otra salvadoreña que describió haber sido secuestrada por los Zetas, violada repetidamente y obligada a cocinar, limpiar y lavar ropa ensangrentada y machetes. Casi al mismo tiempo, una madre en Oaxaca halló el cuerpo de su hija tras 2 años de búsqueda. Su hija fue retenida por una célula de los Zetas, violada repetidamente y decapitada. La investigación académica publicada en la revista mexicana Cielo, basada en testimonios documentados de sobrevivientes de trata, describe cómo operaba la red de secuestros. Mujeres que viajaban en autobuses o trenes fueron sometidas por hombres armados en espacios públicos. Otros fueron tomados directamente de traficantes de migrantes. En algunos casos, esos contrabandistas fueron asesinados por intentar defender a las mujeres que transportaban. Una vez capturadas, el proceso seguía 3 etapas documentadas: secuestro, cobro de rescate y esclavitud sexual. La investigación documenta algo que va más allá de lo que la mayoría entiende al oír el término tráfico sexual. Las mujeres que sobrevivieron lo suficiente en operaciones controladas por cárteles a menudo fueron obligadas a participar en la operación misma. Fueron obligadas a reclutar a otras mujeres de sus países mediante engaños, a vender drogas, a actuar como informantes o a seducir y obtener información de miembros de cárteles rivales. Un testimonio documentado de una mujer identificada como Elvia describió que le ordenaron entablar una relación con un líder de un cártel rival durante 3 meses, ganarse su confianza y conocer los detalles de su agenda, hasta que pudo informar la información necesaria para emboscarlo y matarlo. No le dijeron para qué se usaría la información hasta que fue demasiado tarde. La investigación del Cleo describe una explotación tan intensa que la esperanza de vida de las mujeres retenidas en estas operaciones fue deliberadamente ignorada por los cárteles que las dirigen. La investigación afirma directamente que era más rentable reemplazar a una mujer fallecida que reducir el nivel de explotación para mantenerla viva. El informe anual sobre trata de personas del Departamento de Estado ha señalado a México en cada periodo por fallas en identificación, procesamiento y protección de víctimas. El informe de 2024 documentó que grupos criminales organizados, incluidos el Cártel de Sinaloa, el CICNC y los grupos sucesores de los Zetas, controlan la mayoría de las rutas de contrabando por las que se traslada a las víctimas y utilizan anuncios de empleo fraudulentos, secuestros, torturas, amenazas de muerte, chantajes y servidumbre por deudas para coaccionar a mujeres hacia la trata. El informe también documentó que algunos funcionarios del gobierno mexicano facilitaron o participaron directamente en delitos de tráfico,
extorsionando a migrantes, coludiéndose con grupos criminales para facilitar secuestros y quitando documentos de identidad a los migrantes para dificultar su huida. NBC News informó en 2022 que el Cártel del Golfo, que opera en el estado de Tamaulipas a lo largo de la frontera con Texas, había convertido la violencia sexual en un arma sistemática contra los migrantes en campamentos que esperaban a Estados Unidos. Citas de inmigración de Estados Unidos. Las mujeres en esos campos describieron ser capturadas en la calle, vendadas, llevadas a lugares y violadas, mientras sus captores filmaban la violencia para enviarla a sus familias como prueba del secuestro con fines de extorsión. 3 mujeres distintas describieron experiencias casi idénticas a reporteros de NBC News. La UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estima que al menos el 25% de las víctimas de trata en México son migrantes. Mario Cordero Bejar, jefe del programa de la UNODC sobre crimen y drogas, dijo a NBC News en 2022 que la escala real es casi seguro mayor, pues la gran mayoría de casos nunca se denuncian. El gobierno mexicano identificó oficialmente a 744 víctimas de trata en 2021. Los expertos en la materia afirman que esa cifra representa una mínima parte de lo que ocurre realmente. En 2021, la Organización contra la Trata A21 identificó a México como el país con la tercera tasa más alta de tráfico infantil del mundo, solo detrás de Tailandia y Camboya. Narcos ofreció a su audiencia 3 temporadas de drama cuidadosamente construido sobre rutas de droga, política de carteles y los hombres que dirigían esas operaciones. Las mujeres documentadas en esta sección transitaban por el mismo territorio que controlaban esos cárteles. No eran personajes en la historia de nadie. Eran inventario. Antes de continuar, si disfrutas este análisis, considera suscribirte. Ayuda enormemente al canal. Las cifras detrás de lo que ocurre a las mujeres en los territorios controlados por los cárteles en México no existen solo en los datos de trata. Ellas existen en un conjunto de estadísticas totalmente distinto. Las cifras de feminicidios. Y esas cifras han estado subiendo por 3 décadas casi sin rendición de cuentas. Sección 8. Las cifras de feminicidios. Tras el glamour. En 2022,3, 754 mujeres y niñas fueron asesinadas en México. Eso equivale a aproximadamente 10 cada día. De ese total, solo 947 fueron investigados oficialmente como feminicidios, la categoría legal que México creó en 2012 para describir el asesinato intencional de una mujer por razones de género. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno creen que la cifra real de feminicidios es mucho mayor, ya que las fiscalías suelen clasificar estos asesinatos como homicidios comunes para mantener bajas las cifras oficiales. Así es como se ve para las mujeres en un año dado el país que produjo al Cártel de Sinaloa, los Zetas, el Cártel del Golfo y el Cártel de Guadalajara. La coincidencia geográfica entre donde los cárteles son más fuertes y donde las mujeres mueren a tasas más altas no es casualidad. El informe de políticas de 2023 del Wilson Center confirmó que los estados con mayores concentraciones de feminicidios son Guanajuato, Baja California, Estado de México y Michoacán, los mismos que encabezan toda clasificación de tasas generales de homicidios impulsadas por la violencia de los cárteles. Investigaciones publicadas en revistas arbitradas han confirmado estadísticamente que las tasas de feminicidio crecen como una tendencia distinta en México, separada de los patrones generales de homicidio, y que dicho crecimiento ha sido constante desde que comenzó la recopilación de datos en 2015. Entre 2007 y 2021, el número de mujeres reportadas como desaparecidas en México aumentó 15 veces. En los 6 años previos al informe de 2023 del Wilson Center, el número de mujeres y niñas desaparecidas se triplicó. México registra oficialmente más de 110,000 personas desaparecidas.
Más de la mitad de todas las desapariciones de mujeres se concentran en solo 8 estados, y cada uno de esos 8 estados mantiene una alerta de violencia de género activa, una designación federal que obliga legalmente a las autoridades locales, estatales y federales a colaborar para prevenir la violencia de género. Las alertas han fracasado en gran medida al dar resultados. La crisis de feminicidios en México no comenzó con la guerra contra el narco iniciada oficialmente en 2006. Sus orígenes documentados se remontan a 1993, en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se ubica justo en la frontera con El Paso, Texas. En 1993, el mismo año en que los asesinatos empezaron a llamar la atención, el Cártel de Juárez, bajo Amado Carrillo Fuentes, tomó el control de las rutas de tráfico de la ciudad. Simultáneamente, la implementación del Telecán al año siguiente en 1994 provocó que la industria maquiladora, fábricas de ensamblaje extranjeras, se expandiera rápidamente por toda la ciudad. Decenas de miles de mujeres de todo México migraron a Juárez para trabajar en fábricas. Los empleos pagaban salarios de miseria. Hasta el año 2017, los trabajadores de maquiladoras ganaban $4.50 al día. Las fábricas estaban en las afueras de la ciudad. Las mujeres iban y venían de ellos al amanecer y al anochecer, a menudo solas. Desde 1993, más de 2,500 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez. Según estimaciones documentadas por la plataforma Alini y diversas fuentes académicas, aunque la cifra real es probablemente mayor porque muchos casos nunca fueron investigados adecuadamente. Amnistía Internacional informó en 2005 que más de 370 mujeres jóvenes y niñas habían sido asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua desde 1993. El análisis académico documentado de feminicidios de 1993 a 2013 halló que estos asesinatos aumentaron un 560% entre el periodo 1993-2007 y el 2008-2012, los años en que las guerras de cárteles en Juárez fueron más intensas. Entre 2008 y 2012, años de mayor violencia, Chihuahua concentró el 18,6% de todas las muertes violentas en México, siendo Juárez responsable del 61% de esas muertes en Chihuahua. Un patrón común surgió al inicio de los asesinatos de Juárez y fue documentado en múltiples investigaciones. Jóvenes de clase trabajadora, muchas empleadas de maquiladoras o estudiantes, delgadas y de cabello oscuro, fueron secuestradas en espacios públicos. Sus cuerpos fueron hallados en lotes baldíos, zanjas de drenaje y campos desérticos en las afueras de la ciudad. Muchos mostraron pruebas de violación y tortura. Muchos fueron mutilados. La mayoría de los casos nunca se resolvieron. Cuando las familias denunciaban la desaparición de sus hijas, las autoridades las ignoraban sistemáticamente. Un caso documentado involucró a Paloma Angélica Escobar Ledesma, una estudiante y obrera de maquiladora de 16 años que desapareció en marzo de 2002. Cuando su madre acudió a las autoridades, un fiscal le dijo que Paloma solo estaba de fiesta. Para cuando el abogado dijo aquellas palabras, Paloma ya estaba muerta. Su cuerpo fue hallado después. Su madre no creyó la confesión posterior obtenida por las autoridades porque fue tras torturas. La activista Vicky Caraballo, quien luchaba contra el feminicidio en Juárez desde 1993, dijo en una entrevista 20 años después que esperaba un cambio sustancial. No había llegado. Las desapariciones, dijo ella, nunca habían cesado. En México, la mayoría de los feminicidios no se cometen con armas de fuego. Solo el 21% involucra pistolas. La mayoría se llevan a cabo mediante estrangulamiento, asfixia, ahogamiento, apuñalamiento y otros métodos que requieren contacto físico cercano.
lo cual, según los investigadores, refleja la naturaleza doméstica íntima de la mayoría de las relaciones entre perpetrador y víctima en estos casos. Esta no es una guerra de cárteles en el sentido convencional. Es algo que ocurre en hogares y relaciones, normalizado y facilitado por un sistema de justicia que, en 2024, no procesó al menos el 92% de los delitos en México. La Fiscalía Mexicana ha abierto 7 millones de investigaciones penales en 8 años, por golpes, quemaduras, estrangulamientos, lesiones con armas blancas y de fuego contra mujeres. De esos 7 millones de investigaciones, solo 781 fueron iniciadas como tentativa de feminicidio. Esa brecha, entre la violencia documentada y la respuesta legal formal ante ella, es la medida más clara de la posición de la mujer en el país que produjo el mundo del narco que glorificaron las series. Las mujeres que más han hecho por documentar y combatir esta realidad no son personajes ficticios. Son periodistas y activistas, muchos de los cuales han pagado con su vida por esa labor. Y sus historias son la parte del mundo del cartel que ningún programa de televisión ha logrado contar jamás. Sección 9. Los periodistas y activistas que documentan esto y mueren por ello. El 23 de marzo de 2017, Miroslava Bridge estaba sentada en su camioneta afuera de su casa en Chihuahua, esperando para llevar a su hijo Carlos a la escuela. Un pistolero se acercó y le disparó 8 veces a la cabeza. Falleció en el lugar. En la escena del crimen, el asesino dejó una nota escrita a mano. Decía, "Orbo Casas". Miroslava Bridge tenía 54 años. Había pasado décadas como corresponsal de investigación para la Jornada y Norte de Ciudad Juárez, informando sobre violaciones a los derechos humanos, crimen organizado, desapariciones forzadas y los vínculos entre cárteles de la droga y candidatos políticos en todo el estado de Chihuahua. En marzo de 2016, publicó un artículo que exponía la infiltración del cártel en las listas de candidatos a la alcaldía en pueblos serranos de Chihuahua. Ese reportaje le costó la elección al candidato vinculado al cártel. Tras su publicación, empezó a recibir amenazas de muerte. Las autoridades estatales mexicanas le dijeron después que no había denunciado formalmente esas amenazas, pese a reconocer que las recibió 2 años antes de su asesinato. La organización criminal identificada como responsable fue Los Salazares, una división de gente nueva, brazo armado del cártel de Sinaloa. El motivo, concluyeron las autoridades, fue la venganza por su periodismo exponiendo sus operaciones políticas. 53 días después, el 15 de mayo de 2017, Javier Valdés, reportero que cubría el crimen organizado en Sinaloa para el semanario Río 12, el cual cofundó, salió de su oficina en Culiacán hacia la calle. 2 hombres lo sacaron de su coche. Un tercero se llevó el coche y lo abandonó más adelante. Valdés fue asesinado a tiros en la calle frente al edificio de su periódico. Tenía 50 años. Apenas días antes de su muerte, Valdés había respondido públicamente al asesinato de Miroslava Bridge. Escribió que los periodistas debían morir si ese era el precio por informar sobre el infierno en que México se había convertido, y pidió no guardar silencio. Él conocía el riesgo que corría al continuar informando. Él siguió informando de todos modos. El hombre condenado por participar en el asesinato de Valdés fue sentenciado a 32 años de prisión en 2021. El presunto autor intelectual, una figura conocida como Minilic, hijo de un alto jefe del cártel de Sinaloa, se entregó a Estados Unidos, autoridades estadounidenses el mismo año que Valdés fue asesinado por otro asunto. Y si alguna vez fue juzgado plenamente por la muerte del periodista, siguió sin resolverse años después. Estos 2 asesinatos no ocurrieron en el vacío. Forman parte de un patrón documentado que el Comité para la Protección de los Periodistas ha seguido desde 1992.
Más de 120 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000. México es considerado el país más peligroso para periodistas en el hemisferio occidental. Más del 95% de esos asesinatos permanecen en la impunidad, sin condena, sin arresto, sin rendición de cuentas. El Comité para la Protección de los Periodistas halló que, en al menos 10 casos documentados, los presuntos responsables eran funcionarios gubernamentales o militares, no cárteles. Los propios periodistas mexicanos han dicho públicamente que temen más al gobierno que a los cárteles. Las mujeres que documentan feminicidios enfrentan una amenaza compuesta. Exponen una crisis directamente vinculada al crimen organizado en algunos casos y a funcionarios corruptos en otros, y a menudo a ambos a la vez. La hija de Norma Andrade, Lilia Alejandra García Andrade, tenía 17 años cuando fue secuestrada, violada, torturada y asesinada en Ciudad Juárez el 14 de febrero de 2001. Norma Andrade se convirtió en cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización sin fines de lucro de madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio en el estado de Chihuahua. Comenzó a viajar por México y el extranjero para contar la historia de su hija y exigir cuentas al gobierno. El 2 de diciembre de 2011, Norma Andrade salía de trabajar en Ciudad Juárez cuando unos desconocidos le dispararon 5 veces. Sufrió lesiones en el torso, el hombro derecho y la mano derecha. ¿Ella sobrevivió? Una investigación reveló después que personas desconocidas habían llamado a su escuela esa misma mañana, preguntando a qué hora llegaba y si iría a trabajar por la tarde. Fue dada de alta del hospital y puesta bajo protección las 24 horas. El 3 de febrero de 2012, en Ciudad de México, salió de su casa para llevar a su nieta a la escuela. Un hombre se le acercó y le cortó la cara con un cuchillo. Recibió tratamiento por una laceración de 2 pulgadas en su mejilla. Huyó. Su identidad nunca fue establecida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó después, en un caso vinculado a la familia de Norma Andrade, que México no previno, investigó ni sancionó la violencia de género en Juárez y no protegió a la propia Andrade, pese a su estatus documentado como defensora de derechos humanos ante amenazas activas. El tribunal determinó que las investigaciones sobre el asesinato de su hija estuvieron marcadas por graves deficiencias, incluyendo demoras, pérdida de pruebas y tolerancia institucional a la impunidad. Hasta 2024, Norma Andrade había hablado con 4 presidentes mexicanos, 5 gobernadores, 12 fiscales e innumerables funcionarios públicos. Los asesinos de su hija nunca han sido condenados. Un sospechoso identificado por ADN, vinculado por investigadores a al menos 5 feminicidios y señalado como familiar de un alto funcionario, ha sido nombrado desde 2010 y aún no ha sido arrestado. En una entrevista de 2024, Andrade afirmó que, aunque la violencia contra las mujeres aumenta en México, su visibilidad está disminuyendo. Ella dijo que el auge del crimen organizado ha hecho que la gente huya del país y ha invisibilizado lo que les ocurre a las mujeres. Dijo que su nieta describe a las mujeres en México como valer un cacahuate, es decir, desechables. Estas son las mujeres que el mundo del cartel produce, y sobre las cuales ningún programa de televisión ha basado jamás una temporada. No los que manejaban el dinero, no los que sacaban mensajes de prisión, no los que comandaban los escuadrones de la muerte. Aquellas que vieron llevarse a sus hijas y pasaron el resto de sus vidas entre tiroteos, apuñalamientos, amenazas y 2 décadas de silencio de un Estado que identificó al asesino y no realizó arrestos, negándose a dejar que esto fuera borrado. La sección final reúne todo lo documentado a lo largo de estos 9 apartados y lo contrasta con lo que la serie ofreció a su audiencia, pues la brecha entre ambos es la verdadera historia. Sección 10. El conteo de cadáveres de Narcos. Eso nunca salió al aire.
Cuando la tercera temporada de Narcos México terminó de emitirse la semana del 8 al 14 de noviembre de 2021, Netflix informó que fue vista por 53 millones de horas. Eso la convirtió en la serie en inglés más vista de la plataforma a nivel mundial esa semana, superando a El Juego del Calamar. En una medición independiente de Nielsen que abarca la misma semana, el programa registró 769 millones de minutos de visualización solo en Estados Unidos, casi 100 millones más que su competencia más cercana. En varios momentos de su emisión, la franquicia Narcos fue clasificada por la empresa de análisis Parrot Analytics como la serie más popular de Netflix a nivel mundial, por encima de Stranger Things y cualquier otra serie en la plataforma. Esas cifras importan porque representan la magnitud de la imagen que Narcos construyó en la mente de su audiencia global. Decenas de millones de personas en países sin otro acceso al mundo de los cárteles aprendieron lo que saben al respecto gracias a esa serie. Aprendieron los nombres, las estructuras de poder, la geografía, la violencia y, fundamentalmente, a las mujeres. Lo que este programa les dio fue esto: esposas que permanecían calladas en los tribunales, novias usadas como símbolos de estatus, la mujer ocasional que aparecía brevemente y era asesinada para impulsar la historia de un personaje masculino. La Guadalupe Leja Serrano del programa existía para motivar a su esposo. El mundo del cartel que mostraba la serie tenía a mujeres al margen, orbitando a los hombres que realmente importaban. Investigaciones académicas publicadas en revistas especializadas que analizan la representación femenina en El Chapo y Narcos México concluyeron que ambas series retratan a las mujeres principalmente como trofeos o personajes marginales sin autonomía. La investigación señaló que los personajes femeninos empoderados que aparecieron, incluida Enedina Arellano Félix, la documentada jefa financiera del Cártel de Tijuana que asumió las operaciones tras el arresto de sus hermanos y que nunca ha ordenado un asesinato, tuvieron una presencia mínima y fueron constantemente socavadas por el enfoque de la serie. El estudio concluyó que los programas eran dirigidos y producidos principalmente por hombres y reflejaban un punto de vista predominantemente masculino que moldeaba lo que a los personajes femeninos se les permitía ser. La brecha entre esa representación y la realidad documentada equivale a 9 secciones de pruebas verificadas. La realidad documentada es esta: las mujeres en el mundo del cartel no están al margen. Mueren en el centro de esto por razones que nada tienen que ver con sus decisiones. Guadalupe Leija Serrano fue decapitada, y sus hijos de 5 y 4 años fueron arrojados desde un puente en Venezuela debido a quién era su esposo. Paulina Ramírez García tenía 25 años y murió tras 22 días en un hospital con los órganos perforados, porque un programa de televisión y la cultura de redes sociales le dijeron que el cuerpo narco era el cuerpo que valía la pena tener. Guadalupe Fernández Valencia pasó 30 años en el negocio de las drogas. Llegó a ser la operadora de mayor rango en el cártel de Sinaloa. Fue la única mujer en la acusación que envió a El Chapo a cadena perpetua, y tiene un perfil público tan escaso que la mayoría de quienes vieron cada episodio de Narcos México jamás han oído su nombre. María Guadalupe López Esquivel tenía 21 años cuando se desangró por una herida de bala en el cuello dentro de un helicóptero sobre el estado de Michoacán. El soldado a su lado le dijo que se calmara, que ella iba a estar bien. Ella no llegó al hospital. Había sido jefa de plaza del CJNG durante 2 años. El programa no tenía historia para ella. Melissa Margarita Calderón Ojeda pasó una década como una de las líderes de escuadrones de sicarios más temidas en Baja California Sur. Fue vinculada a más de 150 asesinatos, fundó su propio cártel tras ser despojada de su rango, y finalmente fue arrestada en un aeropuerto, cuando su propio novio la entregó para salvarse. Su condena fue de 20 años. Pasó 9 años en procesos judiciales. El programa tampoco tenía historia para ella. Las mujeres que fueron traficadas, bajadas de autobuses en Veracruz por sicarios de los Zetas, retenidas en casas en Tamaulipas donde decenas de otras mujeres pasaban durante periodos de cautiverio de 3 meses,
explotadas en ciudades a lo largo de rutas que la serie pasó 3 temporadas dramatizando, no aparecieron. Las niñas de entre 8 y 17 años, tomadas de comunidades indígenas en Chiapas y Oaxaca, fueron transportadas al norte para explotación sexual por operativos de CJNG y Sinaloa, la U.S. El Departamento de Estado documenta todo en informes anuales. Ellos no aparecieron. Las 3,754 mujeres asesinadas en México en 2022, 10 al día, cada día, en los mismos estados donde operan los cárteles que la serie dramatizó, no aparecieron. Las 50.000 mujeres asesinadas en México desde 2001, con una tasa de impunidad superior al 95%, no aparecieron. Norma Andrade, quien recibió 5 disparos y fue apuñalada en el rostro en 2 ataques distintos en 2 años por exigir justicia para su hija asesinada, no compareció. Miroslava Bridge, quien recibió 8 disparos frente a su casa ante su hijo por escribir sobre la infiltración del cártel en elecciones municipales, no apareció. Uno de los buscadores de locaciones del programa, un hombre llamado Carlos Muñoz Portal, fue hallado asesinado con múltiples heridas de bala en su auto en un camino de tierra en el centro de México en septiembre de 2017, mientras la serie aún estaba en producción. Las autoridades señalaron la posible participación del cártel. Quienes trabajaron en el programa estaban en el mismo mundo que dramatizaban. Sabían en cierto nivel lo que su proximidad realmente costaba. La serie mostró al público que el mundo del cartel es un mundo de hombres poderosos tomando decisiones trascendentales. El registro documentado muestra que también es un mundo que produce mujeres muertas en camas de hospital, en campos desérticos, en puentes sobre ríos en Venezuela, en clínicas clandestinas en Sinaloa, en campamentos a lo largo de la frontera de Texas, en fosas comunes en Oaxaca y en los archivos de organizaciones de derechos humanos que las cuentan porque ningún gobierno lo hace con suficiente fiabilidad. Narcos fue vista por 53 millones de horas en una sola semana. Las mujeres en este video no fueron observadas en absoluto. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima.